Hola, ¿cómo estás, Rosa? Bienvenida a tu sesión. Gracias, buenos días, Freddy. Bueno, Angie, buenos días. Muy buenos días. Angie, muy buenos días. Bueno, Rosa, ¿cómo has estado? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Listo, preparada para tu sesión, ¿no? Preparada y muy nerviosa. Bueno, tranquilita, Rosa. Rosa ha decidido que la sesión la va a hacer Angie. Va a entrar en hipnosis por ella para tratar los puntos que quiere observar en su campo energético. Entonces, Rosa, si eres tan amable de desactivar tu micrófono, por favor. Gracias. Y Angie, cierra tus ojitos. Hago un conteo de 5 a 1. 5, 4, 3, 2. Conecta con Rosa. Ya la veo. Muy bien, verifica que sea ella. Si es ella, solo que es como si su información se estuviera yendo a otro lugar. Pero es ella. Ok, pregúntale si nos autoriza a realizar su sesión. Sí, lo escribe, dice que sí. Ok, dices que es como si ella se estuviera yendo a otro lugar, ¿no? Su información. Si es que cuando conecté con ella es como si no tuviera nariz, solamente el orificio. Después ya no le veía una oreja, dejó de tener un brazo y una pierna se le está como difuminando. O sea, es como si se estuviera trasladando como a otro espacio o algo así. Pero es como si se hubiera acelerado cuando llegué, cuando conecté con ella. ¿Esto es por decisión autónoma o hay una influencia secundaria No, ella no quiere, o sea, es como una sensación de lucha, de lucha? como si ella estuviera luchando para no irse a ese otro lugar. Déjame con ella un momento. Rosa, Ay, Freddy, yo no sé qué me está pasando. no, ¿sabes No qué? sé, no. No. Justo cuando comenzamos a hablar, comienza como esta sensación de querer como partir de ahí, ¿no? No, 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 no. Es algo que está ahí hace mucho tiempo, pero cuando siento la energía de Angie, yo solo sentí que se aceleró un poco, pero no puedo controlarlo. ¿Sabes hace cuánto está ocurriendo esto de esta forma? Unos años, muchos años, solo que no era tan evidente, no era tan evidente. Ok, bien, ya regreso contigo. Bien, Angie, Angie, ¿me oyes? sí, ujú. Ok, muy bien. Entonces, quiero que observes todo su campo energético y dime qué puedes contemplar. Es como si fuera un lugar vacío, como si solo estuviera como esta parte que estoy viendo de ella que se está desintegrando. Ujú. Y ahora que llegué yo, pues es como que se suma a lo que hay, pero el resto lo veo totalmente vacío, casi como cuando hablas en un lugar vacío que se escucha el eco y así. Dile, dile que se deje llevar para ver a dónde llegamos. Hay algo en su mano izquierda, como si ella se aferrara, porque ella no quiere ir a ese lugar. Entonces cuando yo le digo esto, ella se agarra más fuerte. Ya. Pero cómo, pero cómo asume el hecho de hacer el No desplazamiento. quiere, no quiere, no quiere. Ella se está resistiendo a esto. Bueno, ahora quiero que tú viajes al punto donde está ocurriendo como esta succión.
sabes que es como si la aspiraran, como una gran aspiradora, y las partículas de su información viajan por un túnel, y luego donde llega veo como tres partes de ella separadas entre sí, como en cubículos de cristal. Solo una de ellas está en medio del agua. Las otras dos están como solamente en los cubículos. Y siento que tiene que ver con su parte mental, emocional y sexual, como que son separadas. Sin embargo, la que está en agua, que es la sexual, no está completa. Es como si estuviera aferrada al otro lugar donde conecté con ella al inicio. Ok. Porque quiero que del ambiente absorbas el por qué al momento de tener interacción con ella para que nos muestre se la quieren llevar a este punto. ¿Para qué? Es como si nuestra interacción con ella se considera como alto riesgo. Ya. Lo que pasa es que es como si hubieran encendido la potencia de esta gran aspiradora y se está sobrecalentando. Y el hecho de llevarlo, por ejemplo, a un extremo de sobreesfuerzo en cuanto a energía para poder succionar, o sea, de acelerar, puede llegar a un punto límite de, de afectación. Como Sí, tener que parar un buen tiempo hasta reiniciarla de nuevo. ya. En este estado de absorción energética, ¿en qué porcentaje van de inversión de energía? Mm, o sea, porcentaje de que a ella la hayan absorbido. No, están absorbiendo energía y va a llegar a un punto cumbre, ¿no? Donde van a Sí. tener que ralentizar o apagar para dar... Ah, no, ya están a un 90%. Listo. Esperemos a un 100. No, es que ya pararon porque ya nos vieron. O sea, era hacerlo antes de que nosotros estuviéramos interactuando con ella. Ok. Ahora observa quiénes están ahí. ¿Quiénes dirigen esto? Son seres muy altos, un tipo como, como si fueran anfibios o algo así, pero son humanoides, o sea, no tienen como una combinación. Usan trajes como de radiación. Sí. Sí, están así y todo lo manipulan a través de computadoras y estos túneles y estos lugares a donde llegan al final. Estos trajes que están ahí expresados, que llevan ellos, ¿de qué se están cuidando? Que no haya un roce con la energía como más potente de ella. ¿Por qué? Es como que si se da el contacto pueden ser quemados, pueden como radioactividad, pueden ser infectados y morirían poco a poco. ¿Cuántos seres ves ahí? Con Rosa son 4, manejando diferentes como, bueno, sí, como cada uno tiene una función. 4. ¿Todos trabajan de manera ecuánime o hay alguien que los dirige? 3 están muy enfocados en de las partes que te digo que veo la Ah, separación sí, y sí. uno es el que está como verificándolo todo de cierta manera macro. Déjame con él. ¿Cómo reacciona a la presencia nuestra antes de que me dejes con él? Ya estaba presupuestado, una vez entramos en contacto con ella, aparecen nuestras caras como cuando están buscando a fugitivos en una pantalla como peligro. Ya. ¿Les da miedo? Sí, tienen cierta, sí tienen miedo. Bien, déjame con este que dirige ahí. Hola. Por favor, no nos vayan a dañar, no nos vayan a tocar, manténganse fuera de este límite y no va a pasar nada, solamente terminaremos nuestro trabajo y ya.
Háblame de esto que está ocurriendo con ella. ¿Cómo así? Ustedes no saben qué está sucediendo. Sí se sabe, pero quiero escuchar tu versión. La transferencia cuántica de su información, como la de todos ustedes, es inevitable. Es un proceso de transferencia natural, solo que hoy en día es así controlada para que no hayan errores. Los que han deseado ir a otros mundos se someten a estas transferencias y se coordina todo para apoyarlos en el proceso. Ya. O sea, de un traslado cuántico. Sí, ¿Ustedes trabajan de manera autónoma? Yo veo a cuatro. ¿Son autónomos? existen millones como nosotros haciendo la misma gestión de apoyo para otros humanos como ella, que quieren vivir una experiencia en otro lugar y no dejar información alguna en el planeta Tierra. No dejar información. ¿Por qué no dejar información? Porque sería una recurrencia y podría estar atrapada en un bucle que le haga volver a tener una vida humana que no desea. Ella es objeto de experimentación, unas 10 experiencias pasadas para lograr esta transferencia cuántica y hasta ahora se está logrando. O sea, que ¿cuántas existencias ha transitado? En su totalidad, más de 1000 experiencias ahí como humana, en un cuerpo humano, pero ella ha decidido hace tan solo 10 someterse a un grupo experimental para la transferencia cuántica controlada. O sea, ya lleva más de 1000 existencias. Así es. Hablándolo desde el punto de vista temporal terrestre, ¿por qué se ha dilatado tanto esto? ¿Por qué tantas existencias? Cuando ustedes están viviendo experiencias en diferentes momentos temporales de la Tierra, diferentes densidades, no hay un límite temporal. Pueden estar muchas experiencias combinando sus vivencias en muchas densidades de la Tierra, en cantidad de capas que tiene, así que no hay un límite. Pueden estar 2, 3, 4 mil, 5 mil, no importa. En cada línea temporal ustedes simplemente hacen un alto y retoman la otra historia y continúan, y cuando vuelven a la línea temporal anterior retoman de nuevo su experiencia. Y en teoría vivirían solo 100, 200 años, pero han pasado por diferentes densidades, así que no hay un límite, no es mucho, no es poco. Pero cada vez que ustedes tienen una vivencia, siempre se corre el riesgo de un bucle, de una recurrencia y pierden el control. Y estos mecanismos son solo mecanismos para expulsarse a sí mismo de un bucle que han creado por estar saltando de densidad en densidad en la Tierra misma. O sea, es un anclaje. Se ha convertido en un anclaje sin control. Sí, claro. Ahora, Solo que lo que ves de ella que se resiste a salir es precisamente eso, que se adhiere a la Tierra y abre los bucles sin saberlo. Es un mecanismo de supervivencia, es una implantación. sí, porque es desesperado. Em, Ahora, según tu observar, ¿qué es lo que hace que un ser humano em, entre a un bucle de estos, donde se pueda, entre comillas, perder? Todo es experimentación sin, sin tener en cuenta los riesgos que se presentan de pasar de capa tras capa y pausar una experiencia para activar otra en otro momento temporal. Se generan espacios del universo que consumen energía propia y entonces se van creando múltiples conciencias donde se entrelazan las memorias y se confunden de qué línea temporal o densidad pertenece y genera un conflicto mental. Es un, es un conflicto mental, es como haber creado una gran telaraña y no encontrar la salida. Tú dices conflicto mental, o sea, tiene una incidencia directa en este cuerpo. Sí, es ahí donde
se genera la confusión, entonces no hay una información clara para poder continuar, sino que se quedan dando vueltas en el bucle hasta quién sabe cuánto tiempo más. Entonces, dentro de la experiencia misma física, ¿qué es lo que hace que se dé esta confusión? O sea, ¿qué lo justifica, qué lo causa? La no aceptación de la experiencia, la resistencia a los resultados obtenidos. Una, Ustedes entran con una intención de experimentar de manera libre, pero cuando se vivencia una experiencia que quizás no estaban preparados o simplemente no se la esperaban, porque no todas las experiencias dependen de ustedes, sino de los que ustedes conviven alrededor y se resisten a lo que están viviendo, se genera una fisura y en las fisuras empieza a crear como tal el inicio del bucle. como en este caso, Así es, ella ya completó su experiencia en la Tierra y decidió transferirse cuánticamente a otros lugares, pero aún así su mente, una parte de su mente no quiere morir, se adhiere como si este fuera la única realidad y entonces no permite la extracción completa. Su cuerpo comienza a sufrir y entonces volverá a una recurrencia, pero con menos energía. Y esto quiere decir que vivirá una experiencia difícil. ¿y esto que está ocurriendo, en qué punto lo decidió ella? ¿Ella lo decidió con ustedes? ¿O cuál es el oficio de ustedes, por Sí, ejemplo? Ahora, sí. es... Ella contrató nuestros Ah, servicios ok. para ser objeto de experimentación y lo hemos logrado. Hemos podido entender su genoma y su ADN y toda su información para poder hacer la transferencia de manera adecuada. ¿Y ustedes qué ganan de esto? Nosotros simplemente somos científicos que vivimos de los descubrimientos que realizamos. Es nuestra fuente de energía y por supuesto que ella nos da todas las vivencias en la Tierra como memorias para seguir estudiando al humano, al sujeto humano que es nuestro gran interés, comprenderlo y entenderlo. ¿Por qué les llama tanto la atención? Porque son los únicos capaces de vivir en densidad tan densidad en un mismo mundo. En la Tierra son los únicos que han podido explorarla y de cierta manera colonizarla a su antojo, brincando de línea en línea y de densidad en densidad. Son los únicos que pueden tener multiplicidad de experiencias al mismo tiempo, no importa cuántas veces y en qué lugar de la Tierra se encuentre. Ahora, tú hablas de la experiencia de los saltos cuánticos y la manera en que, digamos que emiten un impulso para que ella salga de ese estado de bucle. Em, como bien sabrás, tú me corregirás si estoy equivocado, hay más seres que están cohabitando con nosotros en diferentes ámbitos dimensionales y cuánticos, como tú lo mencionas. Em, el hecho de hacer una extracción eh, implica un enfrentamiento con estos seres. Son riesgos muy altos porque muchos de estos seres, como les dices, están conectados con sus partes más mundanas, más Sí, terrestres, y no quieren perder porque son exacto. fuente de energía pura. A ellos no les interesa que haya una liberación propia, una conciencia pura. A ellos lo que les interesa es mantenerlo anclado, como en este caso, a ella. Claro, entonces el hecho de que ustedes se comprometen en el contrato a ayudarle para que salga de ese bucle, de cierta forma podría decirse que tienen un enfrentamiento ya sea directo o indirecto con estos seres. Eh, Así es, se consideran de alto riesgo para nosotros. Siempre podemos estar expuestos a ser controlados por ellos. Y durante el proceso de Rosa se ha dado un evento como esto. Hemos tenido 222 bajas de los nuestros. ¿Cuántos quedan? Para con Rosa 4 y conmigo seríamos 5 en total. Los últimos. Los últimos, hay uno de reserva que está en espera por si los tres que están supervisando las partes más importantes de su existencia, uno de ellos falla, pueda suplantarlo. ¿Y cómo se reproducen? Nosotros ya estamos, viajamos de muy lejos y nos quedamos inmersos en este mundo para poder estar cerca de ustedes y trabajar para ustedes. ¿Del lugar donde proceden? ¿Hay más de ustedes o no?
Sí, hay millones, pero todos están en proceso de capacitación y formación. ¿Todos tienen esta postura científica o no? Sí, todos tenemos las mismas capacidades, con el mismo objetivo de estudiar a la raza humana. ¿Qué pasó con los 200 que perecieron? ¿Qué pasa con ellos después de esto? Vuelven a nuestro origen para comenzar de ceros, a construir su conciencia, a recordar. O sea, regresan al planeta. Sí, pero les cuesta demasiado tiempo en volver a estar aptos para estar aquí, haciendo este trabajo. Entonces, de cierta forma, también están en un bucle. Sí, de cierta manera así funcionamos. Por eso entendemos lo de los bucles y lo de la transferencia cuántica. Claro. Ok. Ahora, dentro de tu observar de la existencia actual de Rosa, ¿tú qué ves en su campo energético? Hay una serie de condiciones que ya he querido plantear aquí en sus puntos. ¿Tú qué ves? Un gran porcentaje de su conciencia quiere ya terminar el proceso de la experiencia en la Tierra. No significa esto que no pueda volver después, pero volverá con la conciencia unitaria, no partida en mil pedazos, donde puede ser altamente manipulable en la Tierra. Pero aún así, una parte de sí misma, una parte más mundana, más terrestre, se resiste a soltar los apegos, los lazos, los miedos, las necesidades. Cree que sin estas no es nadie, cree que sin estas no existe. Ujú. Y la muerte, el trascender, el soltar, para ella es algo que no cabe dentro de su racionalidad. Claro, lo ha convertido en su identidad. Sí, cree que es eso y no es eso. Eso es solo una experiencia, solo una parte de sí. Claro. Ahora, ¿qué hace que durante la experiencia, una existencia de alguien se comience a considerar de esa forma? ¿Qué vive? ¿Qué hace que se comience a vivir como esa identidad que sin ser la definición del todo es un fragmento? Normaliza todas las experiencias que ha vivido, incluyendo las de resistencia alta, en las que cree que sin eso no es nadie, no existe en el universo, pierde la conciencia universal creyendo que su única identidad es la forma que posee y el lugar donde se encuentra. Es como un adicto. Cuando tú dices normaliza su experiencia, ¿a qué te refieres? Normaliza el sufrimiento, normaliza las carencias, normaliza todo lo que puede dañarse a sí misma, todo lo que le pueda generar dolor, dolor profundo e inagotable, cuando su estado natural no es ni violento, ni dual, ni sufrimiento, simplemente es conciencia pura. ¿Has tenido interacción directa con esta conciencia pura? No, en el momento que lo hiciéramos, dejaríamos de existir porque su potencia es demasiado alta para nosotros. ¿Por qué se perciben tan frágiles? Nuestra composición orgánica, nuestro ADN es así. Ok. Ustedes dentro de ese cuerpo, que aparentemente es pequeño, contienen una gran cantidad de energía que nosotros no podríamos soportar. Es nuestro diseño. Ustedes tienen el suyo, nosotros tenemos el propio. Y precisamente estudiamos a la humanidad para entender cómo un cuerpo tan pequeño puede saltar de densidad en densidad y contener cantidades inimaginables de energía pura para ser utilizada en sus viajes y experiencias. Exacto, entonces buscan fortalecerse, Sí, modificar es la nuestro vulnerabilidad. objetivo. Modificar la vulnerabilidad. Bueno, ahora, tú dices que has tenido enfrentamientos con seres interferentes de otros momentos, de otras existencias de Rosa. ¿Cómo Sí, percibes nuestra presencia aquí? Has tenido que tal de vez, alto riesgo, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué alto riesgo? porque su parte, la que está aferrada a la tierra, puede creer que ustedes van a protegerla o salvarla, y entonces así no querer soltarse en mucho tiempo del estado en que se encuentra. No, o sea, ¿eso es lo único que puedes leer? Para nosotros cualquier externo a ella es un intruso. Claro, entonces no importa su estado energético. No tenemos esa capacidad de diferenciar solo hasta el momento en que ella toma una nueva decisión. De los 200 que han perecido, ¿ellos hacen una transferencia de información con ustedes con base a lo que observan cada uno? ¿O es, digamos, de cierta forma una concepción colectiva que
en el preciso momento de estarse experimentando u observando, se amplifica para todos. Mm, Pues si la quieres ver colectiva, sí, la información que se recolecta, el trabajo que hacemos cada uno de nosotros ya está implícito en los demás. Exacto, en todos ustedes. Sí, Ahora háblame durante esos enfrentamientos riesgosos, ¿con qué ser ha sido o qué ser o seres ha sido la más fuerte? El enfrentamiento más fuerte. el presunto control mental que querían tener sobre ella. Sin embargo, ha sido uno de los cuerpos dimensionales que más fácil hemos transferido, a pesar de su arraigo a nivel sexual en la Tierra. Sí. Ahora, ¿ese control mental estaba supeditado a seres, o a un ser o no? A una flotilla de seres, sí. Bien. Ahora, dentro de la lectura, ustedes me imagino que esa es una oportunidad también para hacer lectura de estos seres. Están, por ejemplo, con Rosa, están durante este proceso, pero cada vez que hay un enfrentamiento, esto permite absorber información con base a quien se enfrenta. Sí, pero son seres en condiciones iguales a nosotros con diferentes intereses. Son seres que quieren obtener información a la fuerza y de maneras no muy positivas para con ustedes, pero no nos interesa estudiarlos ni entenderlos. Al final, si les están quitando algo a ustedes es porque están como nosotros necesitando información. Sí, pero, claro, en parte, pero el hecho de enfrentar a este tipo de seres, donde ustedes se perciben vulnerables, no les inspira para tomar medidas al momento de observar esa información y crear una unión entre la información recaudada de quien están guiando, que en ese caso es Rosa, junto con esos seres para crear una ser invulnerables, por ejemplo, inmunes. Nosotros somos vulnerables a la humanidad, no a más. Ah, ok. Bueno, cuando tú ves a un ser de estos y tú haces mención acerca de lo positivo, entonces tienes conocimiento de la dualidad. ¿Nos percibes como seres positivos o negativos? Sé que somos riesgos según tu perspectiva, pero ¿nos percibes como seres negativos? Hemos aprendido el concepto de la dualidad aun cuando sea totalmente irracional y subjetivo, pero dentro de lo que cabe, lo que ustedes conciben como positivos o negativos, ustedes estarían en los positivos. Ya. Ok. Eh, bueno, esta succión que se está haciendo en el momento de interactuar, cuando ustedes incrementan la potencia llevándola a un 90% y esto les obliga a detenerse, lo están haciendo porque consideran que es un riesgo, me imagino. Buscan sustraerla. Porque todo esto que ves aquí, toda la tecnología que estamos utilizando, ha sido creación con la energía de ella. En el momento que colapse alguno de los mecanismos de transferencia, entonces es posible que todas sus partes aquí vuelvan a su estado anterior y continúen en un bucle, y la inversión de tiempo, trabajo, conocimiento y energía se pierda. Hay una división que radica en tres cubículos de cristal. Uno de ellos es el sexual, el otro es el mental y el otro es el emocional. ¿Por qué esta fragmentación? Porque cada uno de estos cuerpos ha sido objeto de experimentación en épocas anteriores y pueden estar infectados. Al aislarlo podemos investigar bien si están limpios o si hay que hacer algún trabajo con estas partes. Y durante todo este tiempo que han estado en esta condición, ¿que han encontrado? El cuerpo mental es poseedor de muchas programaciones de la Tierra, programaciones e ilusiones holográficas que solo sirven para contenerla en esa recurrencia y aumentar el vórtice del bucle. Así que es el más difícil de equilibrar y limpiar, pero solo ella lo puede hacer una vez estén los tres cuerpos listos para la transferencia. ¿Cuál es la programación más fuerte, más neurálgica que ella ha insertado en sí? Que la humanidad, ella como humana, es indigna del lugar, del cuerpo y la experiencia que experimenta, que vive. Así que simplemente se convierte en una mendiga del lugar donde está, a merced de todas las interferencias. El lugar donde está no la merece y no merece estar allí. El cuerpo que ocupa es un estorbo. Debe salir, generando una gran separación entre lo que quiso ir a hacer, lo que está haciendo y el control que hay sobre ella. ¿Qué
¿qué hay si ustedes, por ejemplo, o tú, obviamente esto sería una transferencia inmediata, lo comprendieras todo al respecto del movimiento cuántico? Es lo que están buscando. En parte sí, nosotros necesitamos entenderlo, pero hacerlo de inmediato, entonces perdería precisamente el objetivo de nuestra experiencia como especie. Ah, pero entiendes que podrías hacerlo inmediato. Sí, pero podría hacerlo inmediato sin entenderlo y eso generaría un riesgo alto para mí. ¿Por qué? Es indispensable entenderlo, porque al entenderlo lo asimilas y al asimilarlo tienes el control. Entonces, aun cuando tengas programaciones tan fuertes como la que ustedes los humanos poseen en su cuerpo mental, entenderías que solo es una programación para experiencia, pero no la harías parte de ti, no se volvería un riesgo. Seguirías existiendo y teniendo el control absoluto de tu energía, Y si tienes tan claro esto, ¿por qué no asumir esa postura? porque nosotros lo hacemos a nuestro ritmo, a nuestra manera, en nuestro proceso de aprendizaje, ¿Y es un disfrute? como ustedes, y es un disfrute. Ok. ¿Tienes miedo? Y ustedes, si llegamos a tocar el núcleo de su energía, podemos ser desintegrados y es volver a comenzar. No morimos, pero el costo energético es muy alto. ¿Me permites mostrarte algo? No, Bien. Ok. Entonces, em, ella sí o sí va a tomar la determinación de salir de allí. Va a tomar la determinación de desistir de este convenio que se ha realizado, más el servicio que ustedes les está ofreciendo. eso significa que quedaría a su propia merced en el bucle y tendría ella que salir de sus propios medios, perdería contacto absoluto con nosotros y tendría que ser responsable de absolutamente todo lo que viva. Sí, pero si tú, por ejemplo, tú has hablado sobre una energía que es muy potente, que es a la que ustedes le temen. ¿Tú crees que esa energía está en ese estado o podría estar en ese estado que tú acabas de mencionar? Esa energía es intocable por nosotros y por cualquier otro, solo puede ser controlada y autogestionable por ustedes mismos, por los Sí. poseedores de la energía. Sin embargo, la cantidad de programaciones mentales, sexuales y emocionales que tenga su cuerpo difiere en el control que tenga de esta energía y puede ser presa simplemente de ser una fuente de alimento para otros, otros que se la consumirían poco a poco sin darse cuenta. Y ella pensaría que está libre, que es autónoma, pero en realidad seguiría alimentando miedos, programaciones, ilusiones. Y Este nunca es, saldría del bucle, estaría simplemente ahí, inmersa una y por millones de veces más. claro, este es un diagnóstico que tú contemplas desde la experiencia misma que exactamente es así, o sea, está argumentado. Y la Estoy prueba, hablando de resultados sí, evidentes por en eso, ella, lo que claro, ella ha vivido en su pasado. por eso digo que es argumentado, o sea, es un Sí, diagnóstico argumentado con base al recaudo de información que has tenido la oportunidad y han tenido la oportunidad de implementar. Entonces, a lo que me refiero es que si ella dentro de este estado, dentro de esta condición actual, no lo modifica, naturalmente lo que tú acabas de decir es así. Va a entrar en una condición que le va a ser perjudicial. No tanto porque ustedes la tengan que guiar, no, porque al final es un estado dependiente, pero sí bajo su propia condición de no tener autonomía de gestión de energía. Pero sí lo puede modificar y puede modificar todas estas programaciones, incluso puede transformar las que le limitan. solo lo último que tengo que decirte es que ella no está preparada para hacer un trabajo individual, por eso piensa que ustedes son sus salvadores. Por eso ustedes representan un riesgo, porque al final se convierten en un virus. No por ustedes, por su esencia, por su experiencia y conocimiento, sino porque ella considera que ustedes van a sacar y cambiar su estado de energía, Ah, sí, en eso su tienes toda la conciencia. razón. Sí, no, eso no va a ser así. Aquí lo que se hace es que la misma persona llegue al epicentro de lo que está ocurriendo, que en este caso es lo que tú mencionas hasta este punto. Una vez termina, tiene que tener una transformación también a nivel físico, porque si no lo hace, lo que acaba de hacer a nivel energético no va a tener una sincronía, por lo cual no va a haber modificación. Se requiere de ambos aspectos para que haya una coherencia. Entonces,
En esta perspectiva en que lo ves, sí, claro. Pero ya será también libre decisión de ella a nivel físico para tomar las determinaciones que conciernen. Dentro de todo, es igual como tú lo expresas, es su propia experiencia, como ustedes están en su propia experiencia, saben que pueden modificarlo de ipso facto, pero aún así les parece más adecuado transitar el proceso. Con los consabidos riesgos, ¿no? Ujú. Sí, entonces ella está en igualdad de condición. Pues no igual, sino casi que literal. Nosotros no podemos ni oponernos ni interferir en sus Ujú. decisiones, solo somos colaboradores. En el Sí, momento en que ella quiera prescindir de nuestra labor, simplemente tendremos que desaparecer de su campo. claro, pero antes de esto, cuéntame cómo fue que ella los contactó, cómo fue ese primer momento. Siempre existe una parte neutral de sus conciencias que observa, como el gran observador de las experiencias múltiples o unificadas que tengan ustedes en la Tierra o en cualquier lugar del universo. Esa conciencia única, esa gran observadora, simplemente contacta con los que deba contactar en el momento justo y adecuado. Ok, bien, déjame con ella, Rosa. Rosa, ¿me oyes? Sí, Bien, ¿qué piensas de todo esto? perfecto, ¿Perfecto? esperado, Sí. está bien. Bien, te voy a leer tus puntos y tú me dices si dentro de los mismos hay una causa esotérica. Tú cuentas que creciste con padres y distanciada de hermanos menores. A los 21 años tuviste tu primer hijo, a los 26 tu hija y luego tuviste un aborto y otros dos abortos que fueron voluntarios. Hoy día eres divorciada y vives sola. ¿Qué puedes decir de esto? Una experiencia diferente, pero significativa para esa parte de mí que la está viviendo. No es buena, no es mala, solo es el resultado de muchas decisiones que tomé sabiendo lo que hacía y otras que no. Sí. Tú mencionas que tu hija tuvo cáncer de ovario y en ese tiempo, cuando ella estaba en esa condición, tú desarrollaste habilidades como transferencia de energía, visión, oído, olfato, intuición y telepatía con tus hijos. Y es increíble y no quisiste entrar en hipnosis. Imagínate, tienes telepatía, tienes todo lo que dices y dices que no puedes entrar en hipnosis. Eso no lo entiendo, pero bueno, tú cuéntame. Resistencia a la experiencia. Resistencia a la Cuando la experiencia. experiencia no depende de nosotros. Claro. La afectación en terceros. Cuando la responsabilidad de la vida de otros se vuelve propia, entonces no solamente está enfermo el que está al lado de nosotros, sino nosotros empezamos a enfermar en el alma y se convierte en una carga, una resistencia a lo que estamos viviendo. Queremos cambiarlo, queremos modificarlo Sí. y no nos damos cuenta que solo podemos cambiar y modificar lo que nos pertenece. Lo de los demás, cada uno es responsable de las decisiones que han tomado a lo largo de su experiencia humana. Oye, una pregunta, ¿y por qué justo en esta condición de tu hija, por qué se activa esto? Por una necesidad, Una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? salvar. Salvar. Ya. Ahora, dentro de los eventos paranormales, tú cuentas que en el año 1996, más o menos, viste a tres o cuatro entidades transparentes como el agua. Una se acercó y pensé que quería entrar por mi boca, que estaba entreabierta. Siempre quise saber qué me pasó. Me hice lectura de cartas en Perú, donde abundan las creencias. ¿Qué seres eran estos? Cristalinos de Amanu. Simplemente hay un desfile de entidades que han tenido contacto conmigo en diferentes planos energéticos, muchos queriendo mi energía, mi conocimiento, mi experiencia. Para mí son interacciones. Ya. Padeciste de 2 a 3 parálisis del sueño. ¿Qué ocurría ahí? La misma respuesta del anterior. Ya.
grados de interacción e interferencia buscando un bienestar para sí mismos, utilizándome a mí como un mecanismo de energía. Bueno, yo creo que aquí está otra. Dice, vi una entidad de piel roja, como cuando se quema mucho por tiempo al sol. Se notaba de vello fino, estaba sentado al borde de la cama y una vez antes lo vi parado lejos y no le di importancia. ¿Es lo mismo? He saltado por muchos mundos y densidades, inclusive en la Tierra misma, en sus diferentes capas de profundidad y externas. Traigo mucha información de diferentes experiencias que pueden confundirse con esta experiencia física. Se entremezclan entre sí para recordar alguna información de valor para mí. Ella dice que tuvo una sesión de hipnosis porque tuvo constantes ataques. En esta sesión salió que grises de 3 metros la controlaban por 65 vidas. Y salió un humano luz en el que ella no se sintió en confianza. Otto, cuéntame sobre eso. Cuando se hacen este tipo de conexiones, se pueden acceder a información de otras densidades o capas terrestres. Si el que conduce como tal este tipo de actividades o el que está conectando conmigo no sabe diferenciar, no puede intuir de dónde viene la información y el por qué se da la experiencia, entonces se da la confusión. Simplemente es información de otra experiencia mía en paralelo a esta, pero que ya no existe más porque he decidido cerrarla. Ok. Comentas que en otra sesión también dices que es difícil entrar en trance para ti. A veces lo haces, pero que te toma mucho tiempo. Durante esa sesión salieron tres hermanos humanos, perdón, hermanos hombre y mujer mayores y una hermana menor. Y ella utiliza, bueno, a raíz de esto tú estás utilizando hoy día una técnica que te permite protegerte. Los mecanismos de protección consumen mucha energía vital que al final deja en evidencia todo lo que está en el interior. Bien. No funciona, desgasta y desequilibra mi cuerpo. Mi experiencia consume demasiada energía y puede tener mi cuerpo la sensación de estar demasiado cansado para cualquier actividad cotidiana. Sí, porque al momento de concebir que necesito protegerme es que lo único cierto es que tengo miedo, tengo un susto. Entonces, ¿qué hace la persona? Con esa energía de susto, de miedo, de vulnerabilidad, crea una protección que se sustenta en el mismo miedo, ¿no? Entonces, naturalmente, como lo acabas de decir, se requiere cantidad de energía para mantener una condición de estas que al momento de la practicidad pues no sirve. O bueno, sí sirve para fugar energía y para debilitarse. Las protecciones son estados de conciencia de párvulos, son estados de conciencia simplemente iniciales, pero deben procesarse, deben evolucionar hasta el punto de no tener que utilizarse. Claro. En los aspectos físicos tienes pérdida de memoria y concentración. El cerebro, con el pasar de los años, se inactiva en diferentes zonas. Las partes que no están activas deben simplemente estimularse para poder lograr su capacidad. No se trata de una situación netamente energética, sino física. La no estimulación de las zonas del cerebro simplemente dejan de ser útiles y son inactivas, desechadas. Una pregunta, esto que tú dices es muy, muy importante, sí. A veces la persona aduce su condición de lentitud mental, de olvido, porque ya tiene sus años. Y a su vez, cuando uno le comenta a una persona que esto no es así, que es vital entrenar la mente, la vejez no es justificación para, para que se atrofie, la persona ofrece resistencia, no todos, ¿no? Pero ofrecen siempre resistencia. Lo entienden teóricamente, pero al momento de aplicarlo, no. A nosotros los humanos, nuestras partes humanas que viven y gozan de la experiencia en la Tierra, son altamente programables, con muchas, muchas instrucciones limitantes. Y muchos de nosotros a veces elegimos vivirlas al 100% puras para comprender
a qué significan tales programaciones. Sin embargo, cuando tienes un bucle de reencarnación, de recurrencia, y se vuelve repetitivo, entonces quiere decir que has apropiado una programación externa como propia, y entonces ahí pierdes el reconocimiento de la propia esencia. Si quieres vivir una vejez según las programaciones de la Tierra, no está mal. Sin embargo, cuando vives 1000 o 2000 manteniendo las mismas programaciones, significa que has olvidado tu esencia. Dices que percibes un zumbido en el oído derecho con inflamación vascular. Hay un ducto que a nivel físico, hay un ducto de este órgano del oído que simplemente está altamente deteriorado. Ha sido lacerado por una de las interferencias a nivel energético, llevando consigo consecuencias físicas. ¿Esa interferencia aún es vigente o ya no? No, no existe aún. Caída del cabello por mechones de hace unos meses. La resistencia a la transferencia cuántica está generando un desbalance en el cuerpo físico que simplemente consumirá su vitalidad y sus células dejarán de proveer lo que tenga que proveer. Entonces llegará la muerte. O deja de resistirse a la transferencia cuántica. O cambia la condición en absoluto. Se reinventa. Es una nueva yo. Es una nueva versión. Miedo al vacío. El vacío es la muerte. Por eso no suelta. La transferencia se supone o se entiende desde la racionalidad, desde los instintos más mundanos, más terrestres, que se trata de la muerte, de la nada, de la oscuridad. Pero no es así. La transferencia simplemente significa un nuevo comenzar. Es una nueva conciencia, un nuevo reconocer. La transferencia no tiene que realizarse con soporte, solo si así se quiere. La transferencia se puede realizar solo con la intención de hacerlo. Ella se percibe muy nerviosa. Todo el sistema nervioso físico está altamente comprometido por todos los apegos, necesidades, miedos contenidos durante tantos años en un bucle sin parar. Ella menciona, ¿es mi esencia que me ayuda a tener esas habilidades? ¿O todavía me controlan esas entidades porque hay cosas de mi alrededor que consumen mi energía para liberar mi espacio y sentirme bien? Ambas. Parte de mí está siempre presente, siempre observando mi experiencia, pero no intervengo, porque mi elección fue vivir una experiencia libre, una experiencia de nacer y crecer y reconocerme. Pero al no hacer uso correcto de mi propia energía y al adjudicar la responsabilidad de lo que me sucede a los demás, cedo entonces parte de mi energía que es consumible por ellos. Es una pregunta demasiado compleja para responder, porque al final es una mezcla de mis propias decisiones inconscientes y de la duda de que mi capacidad es la que puede transformar cualquier experiencia. Tú acabas de decir que tu presencia no es constante. Mi presencia es absoluta y constante, pero mi intervención no. Ah, eso es diferente. Bien. Ahora, también dices que, bueno, tienes que viajar donde el dentista, pero para que te hagan este evento, eh, tienes que vacunarte. ¿Es así, Rosa? ¿Me oyes? Te hago una pregunta. No es necesario que abras el micrófono, no abras el micrófono. Solamente escúchame y tú me dices sí o no. Dices, para este tema del dentista, ¿tienes que vacunarte para que te puedan atender? ¿O simplemente es un tema económico? Puedes activar el micrófono porque... Dime. Para viajar a Perú es necesario la vacuna en Perú. Ah, ya, por eso te preguntaba. O sea que... Y sí, y aquí donde estoy en Canadá es demasiado caro y no lo puedo pagar. Sí, claro. Entonces, El para que tratamiento te sale más barato irte a Perú y hacer el oficio de tus allá. dientes, pero tienes que vacunarte.
Claro, es la obligación del país Claro. que pide para entrar. ¿Y qué es lo que quieres aquí? ¿Cómo puedo? Porque yo te puse ahí en una nota que el día 6 de agosto, me parece, vi que me estaban vacunando en el sueño. Sí, Entonces quiero saber, ¿es que tengo eso allá? ¿Es verdad que me pusieron eso allá? ¿Cómo me preparo para ponerme eso en el físico? ya, listo. Ya puedes silenciar el micrófono. Okay. Bueno, ya has escuchado. ¿Le puedes responder? Cuando quites el miedo de cualquier decisión que vayas a hacer, entonces puedes transformar cualquier experiencia que vivas en el éter o en lo físico. El miedo es el mayor bloqueo, no porque el miedo no te permita protegerte de todas las adversidades que quizás tu cuerpo es vulnerable por su anatomía. El miedo te paraliza cuando crees que eres vulnerable a cualquier acción que tomes en la tierra. Entonces, cuando quitas el miedo y tomas cualquier decisión, sin importar cuál sea, sabiendo que puedes transformarla desde tu conciencia, entonces la experiencia se volverá una real experiencia y dejará de ser un lastre para tu vivencia. No es lo que vayas a hacer, no es lo que vivas en el éter, es cómo lo estás asumiendo. ¿Estás viviendo la experiencia o te estás resistiendo a ella? En lo que respecta a este sueño con base a la supuesta inoculación, bueno, yo lo vi en el estado onírico, en ese estado de densidad. ¿Esto fue así o qué fue lo que pasó ahí? Simulaciones programadas para aumentar el pavor y el pánico a todo lo que se ha gestado alrededor de esa acción en la Tierra, a través de la vacuna. Están programándola para que cuando llegue el momento de tomar la decisión esté altamente contaminada y totalmente frágil para que sea lo que programen en ella pueda entrar en su organismo. Por eso te digo, no se trata de la experiencia, es la cantidad de miedo que creas para vivirla. Claro. Y ya para terminar, bueno, ella, con base a las dos sesiones que se hizo anteriormente dentro de este mecanismo o dentro de esta metodología de esos lugares donde ella se lo hizo, ella menciona que se utilizaron intermediarios, como el humano luz y todo esto, para crear una condición. Esto ya quedó anulado, dada la condición de que ella entiende y comprende de que la autonomía es plena en ella, más no de intermediarios. Las puertas están abiertas, mas no el presunto implicado, mas no la interferencia, porque la transferencia cuántica requiere de no tener interferencias. Es un trabajo que ella misma ha hecho sin saber, en su parte física entender. No existen tal interferencias, más que su propio miedo y parálisis autónomo. Sé que se ha sido modificado. Bien, bueno, ahora lo que resta es la modificación. ¿Quieres modificar esto? No es mi responsabilidad intervenir en las modificaciones. Bien. Rosa física, ¿quieres modificar esto? Te pregunto. Dime si... sí, eso. Muy bien. Tu parte física dice que sí. ¿Qué piensas? Cualquier decisión que tome para mí es perfecta. Ok. Bien. Entonces, vamos a ir al punto donde ella toma la decisión de crear ese contrato con estos seres. Vamos a ir atrás por un momento. Te agradecería que hicieras el trabajo que concierne a la conciencia física con su parte energética, más no conmigo. Sí, sí, sí. Por eso voy a ir a ese punto. Porque al momento del contrato, la parte energética que está haciendo contacto es precisamente esa. Déjame ahí. Hola. Hola. Sí, Bueno, tú estás a punto de tener una interacción con estos seres para llegar a un convenio de recibir ciertos servicios con base a la experimentación terrestre. Actualmente se ha dado, sí. quiero que observes tu experiencia hasta este punto. ¿O cómo percibes la información que llega de lo que has presenciado? Que estoy cansada de morir, de vivir cuantas veces sea y que el resultado sea exactamente el mismo. Ok, entonces, si el resultado es el mismo, hay un patrón recurrente. ¿Cuál es Sí, el patrón que hace que esto sea repetitivo? que cuando muero y estoy en este estado entiendo
que tengo el control de todo mi ser, de toda mi conciencia, de todos mis actos, pero cuando vuelvo a tener un cuerpo físico simplemente se me olvida y vuelvo a lo mismo, a creer que necesito una familia, a creer que necesito protegerlos, que necesito protegerme, que necesito una vida llena de comodidades materiales, en donde la espiritualidad no se sabe qué es, porque dependiendo de la moda y la religión que la controle, y vuelvo a caer en lo mismo y tener un proceso de envejecer, morir, enfermar y tener que volver a nacer. Y cuando salgo, vuelvo a tomar la misma conciencia y al final vuelve a repetirse en una historia, dos historias, tres historias más. Ahora observemos el punto neurálgico. ¿Qué es lo que hace que esta condición se manifieste así? No sé, la naturaleza humana. ¿Sí? ¿Piensas que eso es así? O sea, que por el solo hecho de ser una condición humana viene Pues sí, implícita. es una gran programación que ya está ahí. Bien, Y no hay ahora quien la elimine, no hay quien la modifique. obsérvala en ti en donde se ha creado. En mí, en todo mi cuerpo, en el cuerpo que voy a ocupar, en el cuerpo que acabo de dejar, en toda mi conciencia. Bien, quieres modificar esto, ¿no? A tres sacas esta programación de ti. Uno, dos, ahora. Mírala, No es tan justo. fácil. Sí, sí es fácil. Bueno, ¿dónde piensas que es difícil? No es tan fácil porque, como te lo digo, en este estado de limbo donde ya morí pero no he nacido, es muy fácil hacer muchos trabajos. El problema es que cuando ya estás dentro de una personalidad, con un nombre, con una familia, lo olvidas todo. Y esto que acabo Bueno, de sacar acá, que está flotando, sí. que se ve ahí, que se puede transformar, volverá a activarse y alimentarse a medida que crezca y pasen los años. Bueno, ¿tú quieres modificar esto o no? Sí, Bueno, entonces hay que colocarle la que es, ¿no? La actitud. Entonces, ahí está esto. Ahora, todo esto que me acabas de decir, toda esta percepción mental sobre esta condición, la sacas de ti. Ahora, la ya, estructura. Listo. Deja eso enfrente tuyo. Ahora observa tu cuerpo energético. cansada ¿Cansada de qué? de vivir tantas vidas, Sí. ¿Por qué? porque es desgastante. ¿Qué lo hace desgastante? El dolor, el sufrimiento, la maldad, todo. Ahora, la percepción al respecto de estos tres puntos que acabas de decir, lo mismo. A tres lo sacas de tu cuerpo energético. Uno, dos, tres. ¿Cómo te sientes? Aliviana. ¿Más liviana? Ahora mira la tierra. Deja esto ahí. Ahí puesto, quieto, paralizado. Lo que acabas de sacar. Ahora mira la tierra. ¿Qué sientes? Amor. ¿Te llama la atención venir? Sí, tengo ganas de ir a nacer, ¿Sí? ¿Por qué? porque es uno de los lugares que considero mi hogar favorito. ¿Consideras adecuado hacer convenios para desplazarte? ¿Te percibes no autónoma? Me percibo autónoma, pero siento y pienso que puedo interactuar en el camino. Sí, puedes interactuar, pero mi pregunta es, ¿la experiencia piensas, sientes, intuyes que va a ser completamente autónoma o dependes de un contrato con determinados seres para que te tiren un ancla para sacarte del lugar donde te hayas ido en las profundidades? No, no lo veo tan fatalista. Creo que puedo hacerlo yo sola. Sí, exacto, esto es lo más importante, o sea que a pesar de que sea una condición adversa, tú misma puedas crear el mecanismo de solución, porque date cuenta que el hecho de estar involucrada con estos seres, los anteriores, pues no es que haya sido una interferencia letal,
sino que lo que te traicionó fue tu propia duda al respecto de tu propia energía y capacidad. ¿Ves? Ujú. Bien. Ahora, todo lo que está ahí, obsérvalo. ¿Qué piensas, qué sientes, qué intuyes cuando ves todas esas programaciones que ves ahí enfrente tuyo? Que nunca al final me pertenecen, pero a veces me aferro a ellas como si fuera una realidad. Sí. ¿Esta condición aún es latente? No, están afuera, están fuera de mí. Listo, anúlalas. Siento que me expando. Ujú. Es como si ampliara mi campo energético, mi campo de acción, no solo aquí, sino en lo físico. Ok. Y me siento muy, 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 muy liviana. Excelente. Ahora puedes anular pactos o contratos o convenios que hayas realizado que te estén limitando. Tal vez, esto solamente tú lo sabes, tus existencias. Aquí los puedes anular. Puedes guardar experiencia, pero anular. Ujú, Muy bien, ahora está hecho. incrementa tu estado frecuencial a un punto óptimo y sobre esta condición creas las condiciones que para ti quieras. Estoy equilibrando con el concepto de la muerte como una oportunidad simplemente de cambiar de un estado a otro. Y no significa que mi cuerpo se apague para tener otro. Puedo morir cada vez que decido cambiar una conducta, pensamiento, una emoción y volver a renacer. Para volver a crear cambios, para poder tener una experiencia, no como las programaciones sistémicas me las indican, sino acorde a lo que yo he querido venir a vivir, acorde a lo que yo quiero experimentar. Bien. ¿Tienes esa programación del miedo a la muerte o no? No, Bien. estoy reconociéndola como una parte y una oportunidad de mi vida. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? Me siento amplia, grande, liviana. Me siento tranquila, fresca, joven, con mucha energía. Ok. Ahora déjame con la parte que estaba hablando hace un momento contigo, la que observa más no interviene. Bien. Que eres tú misma, ¿no? No es que sean diferentes entidades o seres, no, sino son una sola energía. Déjame con esa parte. Hola. Hola, Bien, ¿cómo te pareció? perfecto. Ahora, para terminar, ¿quieres decirle algo a Rosa Física que está tomando atenta nota de todo lo que has dicho y toda la información que ha fluido? Es bueno en tu día, inclusive en los días no tan buenos, días densos, cansados, agitados, tomar unos segundos para sentir la tierra en tus pies y el agua en tus manos y el sol y la brisa en tu rostro para cerrar los ojos y escucharme. Las palabras no vienen de afuera, las palabras no vienen del viento, ni del sol, ni del agua. La voz surge desde el interior, donde reconocemos como el corazón, como la intuición.
Solo unos minutos y te daré muchas respuestas. Una pregunta, estas respuestas llegarán así, con vocablos, con palabras específicas, con el mismo lenguaje español así. La voz se manifiesta en sensaciones, en claridad mental, en emociones con certeza, en energía en movimiento, de mil maneras, pero la percepción inequívoca de que es mi voz estará ahí en el centro, donde nace el amor, donde se siente la vida. Mil maneras de transmitir la información y una sola manera de constatar que soy yo mismo. Ok. Bueno, gracias. Un placer saludarte, un placer verte, un placer sentirte. De igual forma. Gracias. Déjame con Angie. Angie. Muy bien. Sí, Ahora nos preparamos para regresar. Cuento de 1 a 3 y abres tus ojitos. 1. Desconectas de todo y de todos. 2. Incrementas tu estado frecuencial a un punto óptimo, tu garganta. 3. Te sientes muy ligera, muy liviana. 3. Abres tus ojitos. ¿Cómo te sientes? bien, de hecho me siento así súper liviana. Ah, buenísimo, excelente. Rosa, ya puedes activar tu micrófono. Sí, Hola, Rosa. ¿cómo están? Bien, ¿cómo te pareció tu sesión? Súper interesante y he podido sacar la conclusión de que las cosas que yo había percibido en las sesiones anteriores en realidad son prácticamente proyecciones de mi interior, ¿verdad? No es que la persona haya descubierto tal o cual cosa, sino que la persona ha encontrado, ¿qué te digo? Lo que yo en determinados momentos había pensado, en determinados momentos había temido. Y justo en este momento en que Angie está hablando al último con mi ser, siento la sensación que siempre siento cuando a veces tengo un problema y le pregunto. Entonces, yo no sé, antes de esto siempre sentía una opresión como en la vagina, cuando tenía un temor, cuando tenía alguna cosa, que era lo que me había dicho en la última sesión que hice, de que estos seres como me habían controlado por la cuestión sexual, ellos tenían siempre ese dominio, como dice aquí, como que está anclado en la tierra eso. Y ahora, por ejemplo, cuando ha comenzado Angie a conversar con mi ser al último, he sentido que esa sensación se disipa y en mi mano izquierda siento como un calor. Siempre cuando yo hago una pregunta y es mi ser que me responde, siento en la mano izquierda como un calor, como un hormigueo en el centro que se va agrandando y después siento pesada la mano. Como que es una, ¿qué te digo? Es una energía. Es una energía que llega al centro de mi mano y se agranda y se agranda y se agranda. Y eso he estado sintiendo en este momento, pero una sensación muy, muy, muy bonita que me llena todo, me llena todo. Sí, lo que pasa es que cuando hay una integración o se utilizan intermediarios, pues ¿qué significa esto? Que tú estás desconociendo tu propia capacidad, ¿sí? Sí, Entonces es como si tú comenzaras a ser dependiente de algo de lo que en realidad no tienes que ser dependiente porque ya lo tienes, claro. ¿no? Es como si yo, por ejemplo, en este momento estoy respirando y considere que necesito un respirador artificial. Entonces, ¿por qué lo pienso?
¿Por qué pienso que es necesario siendo que estoy respirando bien? Tal vez debería estar atento a la respiración para mejorarla y entrenarla, más no utilizar un respirador artificial para entrenarla y mejorarla. Es eso. Entonces, anteriormente tú ya habías tomado la determinación de modificar esas condiciones de esas sesiones que te hiciste en esas integraciones que se hicieron. Date cuenta que tú a nivel energético decías que tú has hecho trabajo del que tú a nivel físico no eres consciente, pero el hecho de que no seas consciente no quiere decir que no estés trabajando. Em, y por otro lado, la presión y lo que surgía a raíz de lo que hacían estos seres es algo que tú permitiste, ¿no? Sí, sí, Por tu estoy propia... Claro, yo estoy entonces, consciente de que es uno el que da los permisos para poder para que ellos puedan actuar en nosotros. Pero hay, ¿te acuerdas lo como que dijo te- en la sesión está? sí, 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 ahí está, ahí debe estar apuntado, no me acuerdo ahorita, pero debe estar por ahí escrito. Sí, claro, no. ¿Y Además, sabes cuando la por veas te vas a dar cuenta por qué. Dime. sí, y sabes por qué tenía la duda? Porque yo hacía 15 días había regresado de viaje de Perú justamente de hacer, de hacer un curso de hipnosis Ujú. con una persona que tenía los rasgos como esta persona que se sentó ahí al borde de mi cama. Pero cuando yo he regresado de viaje, yo he tenido un ataque terrible en la noche, pero así, un ataque sexual hecho terrible que yo me he despertado gritando. Y en vez de llamar a la persona, como te dije, que salió como mi ser luz, en vez de llamar a esa persona, yo llamé a una entidad que me decían que era Enki, que era el creador del ser humano, digamos, el modificador del ser humano. Entonces yo llamé en el sueño y me he despertado asustada. Pero tú, ¿por qué llamaste a este ser? ¿Quién te dijo que lo Porque, llamaras? porque me estaban atacando Pero, pero espérate, pero tú ¿de dónde sacas Enki? ¿Quién te dijo? en la sesión que nosotros hemos tenido, en el curso que hemos tenido nosotros ¿Te dijeron de hipnosis. No, cada vez que estuvieras en peligro tenías que llamar a Enki? no, en el curso de hipnosis me dijeron que había salido un ser luz, mi ser luz, con un nombre. ¿Me, me, me doy a entender o no? Sí, claro. Yo hice una sesión. Sí, sí. En esa sesión, al último, cuando Angie ha hablado con mi ser, que le ha dicho de que todo el informe viene desde mi corazón, que yo sienta que no es escrito, que no es hablado la respuesta que me va a dar, es mi ser, ¿no es cierto? Mi esencia, la que ha respondido a eso. Pero en esa sesión no me dijeron eso, sino me dijeron que era un ser luz y me dieron un nombre para ese ser luz. ¿Comprende? Yo sí conozco cuál es tu ser consciente y se llama Uh-huh. Rosa. Claro, claro, Entonces, pero eso yo lo he venido claro, después viendo. exacto. Des Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces un llamado, yo estoy uh-huh. llamando algo que está afuera para que venga de afuera hacia adentro. Sí, 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 Cuando en sí, sí. realidad, a nivel interno, tú no tienes que hacer un llamado porque ya estás. O sea, tú tienes es que intuirte y sentirte, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando tú haces esto, pues date cuenta de la consecuencia que tuviste, ¿no? Entonces, claro, 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 yo entiendo que tú has tenido un transcurso como todos nosotros, ¿no? Nosotros en un punto nos albergamos en diferentes actividades para encontrar respuestas a un problema en específico y es, luego es, a través del tiempo nos damos cuenta de que fue un error, ¿no? que Aunque ni todo, siquiera fue un claro, error, sino que pues finalmente hace parte, como uno está en un estado racional hace parte donde de la desconoce, experiencia. sí, o también estoy solamente dejándome llevar por la parte racional y emocional, entonces yo lo que hago es albergar diferentes recursos hasta que finalmente encuentro el punto donde yo me doy cuenta que el que soluciona soy yo. No es ni el Claro, tabaco, no es ni la hipnosis, ni es allá el ser luz, no, claro, soy yo a nivel interno, ¿no? Que es lo que tú me estás claro. tratando de... Pero en ese momento yo no sabía. No, En tú sí ese momento sabías. yo Tú... me dejé guiar por la reunión que habíamos tenido de una semana de curso de 10 horas al día y las prácticas y las ni sé cuántos. Pero ahora ya Entonces ahí sabes qué hacer, ¿no? pero ahora ya sé qué hacer, ahora Claro, eso es pasado. yo sé cómo reaccionar, digamos, a Claro, tal o cual porque, o sea, situación. digamos que esos eventos que tú hayas vivido, eso ya es un pasado. Lo que importa es Claro, ahora lo que ahora, a acabas de hacer partir de ahora, a nivel claro, energético, ¿no? claro, porque Porque, todo lo de ella quedó pues ahí claro, ya donde porque estuvo. la certeza solamente la tienes tú, nadie más. Claro, Y esto no se claro, trata de un nombre, si se llama no, Enki o Penki o Pedro o José o... No, no, no.
¿no? Es Freddy o Rosa o Angie, ¿no? Entonces, Claro, eso es lo importante, Rosa. Ahí claro. está, ¿no? Entonces, Ahora, ahora he comprendido todo eso, pero como te repito, en ese tiempo que todavía yo estaba buscando y buscando y buscando, porque esto hace como 3, 4 años que ha sucedido todo esto. Y la siguiente sesión que te dije fue con una colega, digamos, del curso que hemos estado. Ella ya tenía mucha práctica. Y entonces cuando yo vi a esta persona, yo digo, ¿y qué es lo que quiere aquí? Que si simplemente ha sido una interacción como de profesor a alumno y nada más. Pero ¿por qué está aquí? Y entonces ahí salieron los dos hermanos, un hombre y una mujer que dice mis hermanos mayores y una mujer que mi hermana menor, todo en hombres. Entonces yo me quedé pensando de verdad cómo es la cosa, porque antes, una vez que yo hice una lectura de cartas, me dijeron que mis hermanos venían a visitarme. pero ven, Entonces, ¿qué Rosa. hermanos y qué cosas? Pero ¿Sabes? No todas esas cosas, claro, pero claro. porque es que ven, te digo algo, ese tema de los hermanos mayores, los hermanos menores, los hermanos micromenores y los hermanos macro, todo ese tema simplemente es una estratificación de una jerarquización. O sea, si yo Claro, veo hermanos pues. mayores, entonces yo me estoy percibiendo como un ser inferior, ¿no? Chiquito, Entonces ya es claro. como sospechoso. Sí, 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 Ahora, sí. a donde voy es ¿por qué inviertes más energía mental en eso después de todo lo que te ha hecho tu parte energética en este instante? Lo que importa es ahora. Claro, claro. Lo que hiciste antes es Sí, tránsito con eso es. base a una experiencia, ¿no? De una búsqueda. Claro, Cuando claro tú que sí. dices que, que tú no sabías, no, tú sí sabías como todos nosotros sabemos, lo que pasa es que estabas buscando era en el lugar equivocado, que es en el externo, con base a dudas En racionales. lugar de buscar al Claro, el interno para camino es para adentro, tener la nada. respuesta. A veces sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí está, ¿no? No, ahora yo estoy mucho más consciente de todo. Ahora yo sé que soy yo que tiene que decidir, que es la que tiene que actuar y que es la que tiene que tomar todas las riendas de todo lo que haga, ¿no? De Es todo que lo que ya, haga. es que ahora es cuando. Lo que pasó, pasó. Sí, 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 eso es definitivo, Lo del ¿no? futuro no ha sido. Lo que importa es hoy. Así Aquí es donde así tengo que es, concentrar la energía, ¿no? así es, así es. Rosa, ¿vas a querer publicar tu sesión? No, no creo que está muy interesante, ¿no? Ah, no, ¿a ti ¿Tú no te qué gustó? dices? ¿Tú crees que está muy interesante para No. ayudar a otros? Ven, te digo, ¿a ti no te gustó tu sesión? Sí, claro que sí, porque es ¿Qué? interesante para mí, pero Claro. ¿cómo te podría decir? Como referencia para otras personas que tú crees que es importante. Eso se lo dejamos a ellos cuando lo observen y vean los comentarios de lo que vieron en tu sesión. Pero entonces me sacas de ahí y cambias mi nombre, pon el que quieras. Ah, sí, no te preocupes, sí, claro, para que se mantenga. No, toda la información es valiosa. ¿Y Permite tú razonar. sabes por qué? De hecho, tú estás aquí porque viste la sesión de alguien. Sí, bueno, yo he visto casi todas las sesiones de Imagínate, todo el grupo. todas esas De todo personas, el grupo yo he ido aprendiendo un poco. date cuenta, Sí, entonces sí ves que sí es un beneficio. sí, sí, en Hay cierto veces, modo, sí, no, en sí. cierto modo, Tú no, en sabes un que amplio modo. ojalá que la mía sea interesante para ellos. No, toda la sesión, ¿no? Ok, sí, cámbiala de nombre y no me Li- metas ahí, por favor. Listo, perfecto, entonces con cara cubierta. Gracias, Angie. Gracias, Angie. A Un usted, abrazo. Muy, muchas gracias. muy bonita la sesión. Muchas Sí, muy gracias. Con bonita. gusto. Gracias a ti. Rosa. Bye.